Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues hombre, un poco extraño, ¿no? Porque no es usual, pero bueno, este es un lugar muy emblemático, ¿no? Estamos en una puerta muy importante del Teatro Municipal y lógicamente pues encantado de atenderos. Muchísimas gracias, Bergoa, por aceptar la propuesta, que al fin y al cabo mucha gente está, como tiene tanto tiempo, pues imagino que estará siendo nervioso. Pero yendo directo al grano, y para que los que no sepáis, con los que están viendo el podcast, estamos entrevistando al alcalde de Torrevieja, una ciudad de más de 100.000 habitantes. Entonces, vamos a una pregunta directa. ¿Cómo te sientes llevando esa responsabilidad? Porque a lo mejor, pues lo que decía, a lo mejor hay mucha presión o... Cuéntanos un poco. Bueno, es un privilegio, lo primero, y es una gran responsabilidad, ¿no? Y lógicamente todos nos formamos donde consideramos que es la mejor universidad, ¿no? Y luego pues más vosotros conocéis lo que es la actualidad, ¿no? Es decir, pues, hago un posgrado, hago un máster, me especializo, ¿no? Pero para ser político o para ser alcalde, uno nunca deja de estar preparado, ¿no? Esa es mi primera conclusión a la cual te puede hablar una persona que tenga una experiencia de unos cuantos años, ¿no? Pero es una oportunidad única. Es decir, yo creo que todo el mundo, como objetivo en tu vida, si te quieres dedicar a la función pública, es decir, a servir al pueblo o al ciudadano, pues quizás el ser alcalde de un municipio eso es lo más grande que hay, ¿no? Es lo más gratificante porque, bueno, te puedo hablar también, soy diputado autonómico, las Cortes Valencianas, es muy diferente, es legislar, es hacer leyes que son necesarias para que los alcaldes tomemos decisiones, ¿no? Pero al final lo más productivo, lo más cercano al ciudadano es ser alcalde. ¿Por qué? Porque recibes un problema inmediatamente de un barrio, de una zona de la ciudad, una necesidad, como venía ahora mismo, me hablaban pues unos chavales, hay que mejorar la instalación deportiva A o B, ¿no? Es decir, y tienes capacidad para mejorarla, ¿no? Y ves un grado de realización muy cercano, ¿no? Eso es un privilegio y es una oportunidad única que desgraciadamente no todos podemos vivir, ¿no? Porque no hay tantos alcaldes en España o en el mundo para que todo el mundo tuviese esta oportunidad. Muchos estudiantes de ciencias políticas, de derecho, de ese ámbito, sueñan con llegar a un cargo como el tuyo. Entonces, bueno, nos encantaría que explicases un poco cómo es o sea, cuál es tu camino hacia, de la política hasta llegar al alcalde, ¿no? Un poco tu trayectoria. Bueno, yo lo primero que recomiendo, y es lo que me he aplicado en esta vida, y sé que va a sonar diferente, raro, y dirán, eso es imposible. Yo nunca he querido ser alcalde, es decir, yo nunca he soñado con ser alcalde, ni tampoco soñé ni pretendía ser concejal. Y bueno, la vida me trajo a ciertos encuentros que fue como se fueron produciendo, perdón. Eh, yo me afilié al del Partido Popular, entonces ¿Con qué edad lo hacen? pues 16 años, 17 años. Sí, muy joven porque entonces estudiaba en Instituto de Formación Profesional, un grupo de amigos. Empezamos a hacer actividades en torno al parque natural, al medio ambiente, y ahí fue como empezamos a arrancar en nuevas generaciones. Conocí a mucha gente y con el paso del tiempo, pues esas inquietudes al final, pues ese grupo de amigos nos fuimos identificando más y me acuerdo entonces que el entonces alcalde de Torrevieja pues me plantea, oye, ¿por qué no entráis en una directiva nueva en nuevas generaciones? Y de hecho, en un primer ámbito entré como secretario y luego, pues tarde acabé siendo el presidente de Nuevas Generaciones. Es decir, yo en aquel momento que estaba terminando ciencias empresariales, diplomatura de ciencias empresariales, ni me planteaba jamás poder dedicarme a la política. Al contrario, era una persona que venía de haber estado en cargo de responsabilidad en la Asociación de Estudiantes Universitarios de Torrevieja, con ese grupo de amigos que te decía, y bueno, ya empiezas a experimentar un poco servir a un grupo o a una responsabilidad, ¿no? Como eran los estudiantes universitarios, ¿no? A raíz de ahí fue cuando el alcalde, como te digo, pues nos plantea a ese grupito de jóvenes que estábamos en los estudiantes universitarios, oye, ¿por qué no dais un paso? Nos ayudáis en la parte joven del partido. Vale, pues perfecto. Entonces nos vamos integrando y vamos participando un poco en las decisiones políticas, pues era lo que nos interesaba, qué conciertos podíamos traer a fiestas patronales, qué actividades se podían hacer en la ciudad de Torrevieja en torno a los jóvenes, qué inquietudes teníamos. En aquellos entonces pagábamos pesetas, pagábamos 10.000 pesetas, que subió luego a 12.000, para que nos puedan entender los más jóvenes, pues entre 60 y 80 euros para ir a la Universidad de Alicante en autobús, porque no teníamos otra posibilidad. De hecho, era la única universidad que tenía este transporte, ¿no? Y en aquellos entonces nuestra gran reclamación al ayuntamiento y a ese alcalde fue de que nos ayudara a pagar ese transporte, ¿no?
conseguimos que no solo nos ayudara a pagarlo, sino creó unas ayudas universitarias que fueron pioneras en España, de las primeras que se establecieron, y ahora hay muchos municipios que las tienen a disposición, ¿no? Pero gracias a ese trabajo, y ahí fue como empezamos a interactuar con esta parte política, ¿no? A conocer a un alcalde, a conocer cuál es su trabajo, pero vuelvo a insistir, es decir, en ningún momento me llegué a plantear nada en ese ámbito, ¿no? Y me acuerdo que un día, en un encuentro joven con el alcalde, pues me dijo, oye, me gustaría que te incorporaras al equipo del ayuntamiento, y yo había acabado la carrera, estaba trabajando en el ámbito totalmente profesional, es decir, tenía unos negocios familiares, empecé a administrarlos, estaba muy centrado en eso, ¿no? Con lo cual, imagínate que te estás formando para tu horizonte empresarial y que llevaba casi 2 años trabajándolo muy bien, lo que supone cerrar esa etapa y empezar otra, ¿no? Entonces fue una decisión que me costó muchísimo, pero empecé a compaginarla porque no dejé el ámbito privado, y en este caso lo compaginaba con algo que es lo más importante que yo aconsejaría a alguien que realmente quiera dedicarse a la política, ¿no? Ese planteamiento de incorporarme al equipo fue como secretario de grupo. Es decir, ser secretario de grupo en una parte política es estar no solo a disposición de todo el grupo, de los concejales, del alcalde, sino estar a disposición del ciudadano, ¿no? Es decir, yo me encontraba en la alcaldía de la ciudad de Torrevieja en una mesa donde a mi mesa venían todos los problemas que no se suelen atender en una institución pública, ¿no? Y me permitió no solo conocer los problemas, sino cómo vienen, y sobre todo hacer mucha pedagogía de cómo había que trasladarlos a quienes realmente pueden hacer algo por ese problema. Mayoritariamente son técnicos municipales o concejales, ¿no? Ahí es donde aprendí, lógicamente, yo le llamo el máster para dedicarte a ser político. ¿Por qué? Porque realmente hay mucha gente que me dice, es que eres una persona que interactúa mucho con el ciudadano o intentas estar muy cerca del problema. Yo lo aprendí allí porque ahí fue realmente donde mi máster me dijo que uno puede haber estudiado ciencias políticas, puede haber estudiado cualquier carrera o derecho o estar formado perfectamente, pero si no tienes esa empatía, esa cercanía, eso que el ciudadano necesita en todo momento, pues fallarás lo más elemental, ¿no? O esa forma de trasladarte, porque a lo mejor te está trasladando un problema que tú dices, bueno, esto no es un problema, o tú consideras que es algo menor, ¿no? Pero para esa persona es el problema más importante, ¿no? Y el mundo se acaba con ello, ¿no? Con lo cual lo primero que te quiere percibir es, ostras, me ha recibido, me ha escuchado y está junto conmigo trabajando para resolverlo, ¿no? Con lo cual, cualquier estudiante de ciencias políticas que tenga en su cabeza dedicarse al ámbito político, yo le recomendaría, lógicamente, vincularte a una institución juvenil de un partido político con el que te simpatice la ideología, que encuentres un equipo que te sea cercano, alguien con quien te identificas, que sea un núcleo de amistad, y luego, si tienes una oportunidad que te lo brinde ese partido político de estar a disposición del ciudadano desde la base, pues vas a aprender muchísimo, ¿no? Y luego ya, lo que viene después no depende de ti, ni depende de tu formación, ni depende de tu forma de atender a un ciudadano, depende de muchas cosas, ¿no? En política hay veces que tienes que tener a un líder político que cree en ti o que quiere confiar en ti. Yo te cuento mi anécdota, ¿no? Es decir, cuando me plantea eso, pues yo doy el paso y digo, venga, vale, pues sí que quiero ayudar, pero en ese paso alguien podía intuir que yo quería ser concejal del Ayuntamiento de Torrevieja. Jamás me lo planteé. ¿Por qué? Porque me apetecía ayudar desde el ámbito de secretario. Y entonces me acuerdo que me llamó en las siguientes elecciones y me dijo, quiero que seas concejal. Y entonces pues dije, en ese momento, venga, pues quiero dar este paso, ¿no? Pues ese momento en el que dijiste, yo quiero ser acá. No, al contrario. De hecho, en aquel momento pensé, digo, seré concejal de juventud, porque creo que tenía 27, 28 años, acababa de terminar la universidad, porque fui un estudiante que me costaba sacar las cosas, es decir, me gustaba hacer muchas más cosas, ¿no? Yo soy jugador de balonmano y compaginaba mis estudios universitarios jugando a balonmano, estábamos todos los fines de semana viajando, que el deporte creo que es otra de las grandes valías que creo que en mi formación más como persona me ha ayudado a comportarme en equipos, a dirigir equipos. Es decir, hay valores del deporte que a mí me encanta siempre poner en valor porque ayudan también a la parte formativa, ¿no? Y en aquel momento, ¿Sigues entrenando? sí, bueno, ahora con menos disponibilidad, pero suelo ir al gimnasio. Sí, sí, para mí el deporte es el equilibrio de nuestro estrés diario, semanal. Por ejemplo, vine anoche a las 1:30 de la mañana del Corte Valenciana, cansadísimo, y esta tarde tengo que sacar media horita, 45 minutos, porque el oxígeno para preparar el fin de semana de todo lo que viene en la agenda es necesario, ¿no? En aquel entonces fue cuando me planteó ser concejal de cultura. Yo me quedé tan impresionado como que pensé,
pero si yo tengo 27, 28 años, yo siempre he visto a los concejales de cultura personas muy vinculadas al ámbito cultural, personas mayores. Es decir, yo no lo entendía, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, creo que puedes hacer una buena gestión, escucha al pueblo, empieza a programar sobre eso, ¿no? Y ahí fue mi segundo curso para el alumno que quiera dedicarse a esto, ¿no? Experimentar algo que no te has formado. Con lo cual, Claro, entrar en práctica más que nada. sí, absolutamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque primero tienes que conocer lo que vas a gestionar, luego conocer al equipo con lo que vas a gestionar, ¿no? Que esta es la parte más importante, ¿no? Porque cuando uno tiene una oportunidad de una concejalía tan abierta, estás hablando de entidades culturales, asociaciones, bandas de música, orquesta sinfónica, es decir, personas además que son grandes profesionales de la música, ¿no? Con lo cual tú no tienes ninguna formación musical, en mi caso, ¿no? Entonces, empatizar con ellos es complejo, ¿no? Y que te puedas integrar y que te sientan parte de su familia es algo totalmente novedoso, porque en la universidad no nos forman para ello, ¿no? Son actitudes que creo que el deporte, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo a tener, ¿no? Pero bueno, si tienes esa oportunidad de tener esa experiencia, yo siempre aconsejo, si alguien quiere llegar algún día a ser lo más alto de cualquier parte política, empieza por la más baja. Y la más baja es ser concejal, sin duda alguna, ¿no? Porque eso te ayuda mucho a que luego el pueblo, si te quiere reconocer como alcalde, pues será por la labor que hayas hecho de concejal, ¿no? Es decir, si hay alguien que se presenta a una candidatura y es alguien tan desconocido, tan nuevo, que jamás ha gestionado públicamente, pues al final el ciudadano no te puede valorar por tu gestión, ¿no? Yo tuve esa gran ventaja, ¿no? Porque cuando en ese caso el alcalde decidió marcharse, dejar la política, pues entonces nos planteó a ese grupo de jóvenes. Ya es conocida de antes, claro. Sí, de hecho estábamos, de esos 5 o 6 que estuvimos en estudiantes universitarios, 3 estábamos integrados éramos concejales de la ciudad de Torrevieja. Entonces, pues bueno, con nosotros construimos un poco ese futuro, ¿no? Y me acuerdo que cuando plantearon ser el alcalde dije, pero yo, por eso te vengo a decir, al final quiero cerrar esta pregunta que es muy extensa diciendo que como os acabo de acreditar, no era en ninguno de los casos mis objetivos, ¿no? Para llegar a alcanzar lo que realmente soy hoy, ¿no? Y de hecho, cada vez que termino una legislatura, siempre me someto a una cuestión interna y familiar sobre todo de decir, estamos preparados, queremos continuar, hay un proyecto que sea ilusionante, el ciudadano, la ciudad quiere seguir confiando, como lo vemos de cansados, es decir, todas estas herramientas también creo que son evaluaciones que en la parte política son necesarios que tenemos que tener. Centrémonos en tu juventud. Has dicho que con 16 años has entrado en este juvenil, ¿cómo es? No, nueva generación del Partido Popular. ¿Qué hiciste para destacar? Por ejemplo, en la universidad para destacar necesitas notas. Pero en nuestra mayoría de podcasts decimos que en la universidad no solo es estudiar, vienes a conocer gente, a hacer contactos, lo que se llama ahora networking. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de conocer gente, ese networking que te ha llevado a diferentes lugares? Yo creo que la base que me ha ido llevando desde el principio hasta el final es el trabajo. Y cuando digo trabajo es la dedicación al trabajo. O sea, quien me conoce sabe que soy una persona muy constante. Suelo estar a las 6 de la mañana dando el follón ya, y cuando digo el follón es gente de mi equipo, con los cuales interactúa una hora, y hay noches que son las 12, o por ejemplo anoche a la 1:30 que le mando un mensaje a un concejal, ¿no? Es decir, yo creo que yo no diría que destacara. Es decir, soy una persona que en mi constancia de dedicación, pues eso probablemente haya sido un valor añadido, ¿no? Y de hecho, pues por ejemplo, en que en la ciudad de Torrevieja, pues tantos colectivos me reconocieran después en unas elecciones y nos dieran su apoyo, es porque me conocieron en esos ámbitos. Es decir, ser concejal de cultura no solo hay que administrar todo esto que ves aquí a lo largo de la semana, ¿no? La parte más económica, administrativa, jurídica, hay que estar con ellos, ¿no? Y eso sucede y ocurre pues el viernes, el sábado, el domingo. Es decir, esos días en los que cuando uno no se dedica a una parte pública, pues es para nuestro ocio, para divertirnos, venimos a ver un espectáculo. Bueno, pues tú ahí no solo disfrutas de esos espectáculos, que es una gran ventaja, sino tienes que formar parte de ellos, ¿no? Y te tienes que interiorizar. Al final, venir a ver un concierto de nuestra banda de música, la Unimusical Torrevejense, por ejemplo, o de Los Salerosos, que es otra de las bandas que tenemos en la ciudad, pues sí, lleva implícito no solo programarlo con prioridad, sino también meterte un poco en ese día a día. Claro. Oye, eh, tienes todos los músicos, te falta algún instrumento, estás cómodo, las sillas que se van a colocar, los atriles de partituras, la escenografía, es decir, esa parte de trabajo, claro, yo ahí he sido tan constante que con muchos de ellos, bueno, me soy asociado, eh,
tengo grandísima amistad con muchos presidentes de las entidades hasta el punto de familiarmente. Yo creo que ese probablemente haya sido mi valor añadido para que la gente efectivamente, como tú dices, pues te haya considerado que hayas destacado, ¿no? Claro, entonces si yo, por ejemplo, quiero meterme en carrera política, lo fundamental sería el trabajo constante. Yo lo que te recomendaría es primero que lo tengas claro, es decir, Estaba hablando de la base de que, bueno, digamos, supongamos, soy estudiante de Derecho, Ciencias Políticas, y me quiero meter en el mundo político. Trabajo constante, lo fundamental. lo primero que te aconsejaría, después de los consejos que ya llevo, es, si quieres ganar dinero en la vida, dedícate profesionalmente a ganar dinero. Porque si quieres ganar dinero en la política, es el primer error que vas a cometer en tu vida. Es decir, yo estoy excelentemente bien pagado por los ciudadanos, yo no me quejo absolutamente, pero estoy convencido que empresarios o profesionales que dedican las horas que yo dedico a la ciudad de Torrevieja y a la Generalitat Valenciana a través del diputado autonómico, hay empresarios que ganan 10 o 20 veces más que lo que gana uno. Por lo tanto, esa parte es muy importante, porque si tú te dedicas al ámbito público tienes que saber que a ti la gran parte de lo que te vas a pagar o te van a pagar por ese servicio a veces es un beso, a veces es un enfado, a veces es una queja, una reclamación e incluso un insulto. Yo en mis redes sociales es algo que acostumbro a compartir diariamente, ¿no? Es decir, las malas formas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el que paga, que es el ciudadano, es el que puede exigirle, en este caso, al jefe por el cual le paga, ¿no? Y eso es lo primero que tienes que tener claro, ¿no? Entonces, si quieres venir a la política para ganar dinero, es el gran error. Y en segunda instancia, efectivamente, es saber que son jornadas maratonianas. Empiezas muy temprano y no sabes cuándo terminas. Yo, por ejemplo, esta noche tengo un acto que se llama la Cena del Sobaquillo, ¿vale? Es estas cenas que se organizan en torno a fiestas de barrios, en concreto es la Pedanía de la Mata, y es la cena de hermandad. Pues a las 9:30, 10 llegaremos y a lo mejor pues sí, y luego hay una orquesta, hay baile, pues hay veces que a lo mejor pues a las 12 te pueden marchar o a lo mejor se te dan a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás interactuando muy bien con los vecinos y estás encantado, ¿no? Es decir, sabes cuándo empieza, pero nunca, es decir, quien se dedica a esto no puede tener un horario paralelo, es decir, yo profesionalmente no me puedo dedicar a otra actividad porque si no al final estaría más centrado en mi actividad que en esta. Y al final, si quiero servir a ciudadano, o te centras. De hecho, el segundo gran consejo que haría después de tener claro el dinero es decir, o te dedicas a esto o no te dediques. Porque las personas que lo comparten es muy complicado. Hay muy buenos gestores que lo comparten, pero llevar tu empresa, llevar una responsabilidad de una ciudad como puede ser la de Torrevieja, y además de todo esto somos personas y tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, es prácticamente imposible, por no decirte que es un malabar intentar cuadrar eso en el día a día, ¿no? Con lo cual, esa otra parte es muy importante porque la dedicación que le vas a destinar y el tiempo que le tienes que poner, pues es, te diría, casi el 75% de lo que son una jornada no laboral, sino de que puedas dedicar de máximos de rendimiento. No tienes, o sea, no sé si en la alcaldía, cuando eres alcalde, tienes un contrato o algo, o vas un poco por libre, no sé cómo funciona eso. Quien se dedique en dedicación plena tiene un contrato laboral con el Ayuntamiento de Torrevieja, yo no lo tengo. Yo tengo un contrato con las Cortes Valencianas, con la Generalitat Valenciana, a mí me paga la Generalitat Valenciana, yo cobro para que lo sepáis, además están los perfiles públicos, pues aproximadamente hay meses que son unos 2.000 y algo, 3.000 y algo, depende de si hay más comisiones en Valencia, en este caso hay una dieta y te desplazas y esa dieta es la que te cubre los desplazamientos y por eso mi sueldo sube o ronda entre esa horquilla. Hablo siempre en cantidades netas, ¿vale? Yo en las Cortes Valencianas en este caso no tengo derecho a paro. Es una de las cosas que no tienes, que estás tributando seguridad social, pero cuando deje de serlo no tengo derecho a tener paro, ¿no? Y lo compagino con el ayuntamiento, que el ayuntamiento cada vez que voy a un acto de ayuntamiento no público, sino un acto administrativo, por ejemplo, un pleno, una comisión donde se debaten y se aprueban cosas, la Junta de Gobierno, me pagan una dieta por esa, que es de suplemento. Con lo cual, por eso te decía, es decir, yo tengo un sueldo que me pagan los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y los ciudadanos de Torrevieja más que suficiente para dedicarte a esto, ¿no? Pero al final, si tú esa mensualidad lo divides en la jornada, por ejemplo, de ayer, pues te sale que trabajas a 5 euros la hora aproximadamente, ¿no? Con lo cual, quien esté escuchando esto, pues probablemente diga, sí, pero es que da la casualidad de que esa jornada, pues por ejemplo, ayer pues hubo un conseller que me dijo que van a presupuestar una infraestructura muy necesaria para Torrevieja, ¿no? Que llevamos reclamando muchos años, ¿no? Con lo cual,
para mí ese pago fue haber conseguido que los presupuestos de la Generalitat Valenciana el próximo año no tengamos eso. ¿Por qué? Porque hay muchos ciudadanos que se van a alegrar muchísimo, ¿no? Por eso te decía que no todo es economía, no es todo dinero, ¿no? Mucha gente cree que ser alcalde es un trabajo de lujo, que, bueno, que no es tan difícil. Pero, ¿lo es de verdad? O sea, ¿es fácil, difícil? Yo creo que nada en la vida es fácil, ¿no? Por lo que te decía antes, es que yo creo que nadie nace ni se hace enseñado para dedicarse a ser alcalde, ¿no? Es algo tan gratificante como te he puesto algunos ejemplos, ¿no? Pero es tan complicado y difícil. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener. Yo venía ahora de una reunión, te pongo el ejemplo, ¿no? Es decir, yo no soy ingeniero ni soy arquitecto, ¿no? Pero estaba en esa reunión con ingenieros de arquitectos y estábamos hablando técnicamente, ¿no? Y al final, ¿cómo puedo hablar técnicamente de una infraestructura, es una obra en concreto? Pues es la obra que vamos a iniciar probablemente en 15 o 20 días, ¿no? Es la reforma integral del edificio de la antigua plaza, es el mercado, ¿no? Estábamos hablando de las capacidades de resistencia de la fachada, cómo va a tener afecciones del sol, etcétera, etcétera. Al final, con la experiencia de muchas obras, pues vas adquiriendo capacidades. Es decir, tienes que ser ingeniero, tienes que ser arquitecto, pues bueno, para estos temas sería una gran ventaja, ¿no? Pero tienes que tener capacidad para desarrollar y para aprender, con lo cual, ser alcalde o ser concejal no significa que ya vengo formado. Al contrario, tienes que tener un reciclaje continuo, ¿no? Y a veces cuando te interesa un tema, pues leer mucho sobre ese tema, asesorarte con gente adecuada. Esto es algo muy, muy fundamental, ¿no? Al final, todo ese conjunto de factores, al final, ¿por quién pasa? Por este que estás viendo aquí, ¿no? Y tiene que ser el que decida tener, pues, un buen equipo de comunicación, que tengas un buen equipo de asesoramiento en materias técnicas de este tipo, o de cualquier otra índole, ¿no? Es decir, es que ser alcalde es tan variopinto. Al final, hay gente que me dice, por ejemplo, hice una entrevista el viernes pasado en televisión local, ¿no? Hablamos de 18 temas diferentes, ¿no? Entonces la gente me dice, pero ¿cómo puedes llevar eso en la cabeza? No lo llevo en la cabeza, los detalles. Tengo concejales que son más buenos que yo, y esta es la auténtica realidad, y técnicos municipales más buenos que yo, que en cada momento que abordo ese tema me nutren de tanta información que al final pues tú vas recordando efectivamente, ¿no? Entonces, esa decisión sí que es tuya, ¿no? Porque como tú no decidas tener a los mejores en tu equipo, pues probablemente tu comportamiento no sea el mejor. Y al final el ciudadano lo que quiere es lo mejor para la ciudad de Torrevieja, y además que administres de 1 euro si puede ser 3, que esto es muy complejo, ¿no? Pero bueno, esas actitudes yo creo que también son muy, muy necesarias en un perfil de alcalde. Es complicadísimo. Eso es reconocer por qué, porque tienes que saber de todo, ¿no? ¿Has sido alguna vez empresario tú? Sí, ¿Y qué dirías que es más difícil, ser alcalde o empresario? yo creo que es ser alcalde, sin duda alguna. Alcalde o concejal, porque tienes que saber tantas cosas. Empresario, uno dice a qué actividad quiere dedicarse, se forma, al final se relaciona y se centra en eso, ¿no? Hay empresas que son complicadísimas, ¿no? Al final estás hablando de que el Ayuntamiento de Torrevieja es la segunda o tercera empresa más grande del municipio, ¿no? Tiene casi 1.000 trabajadores, ¿no? Y tú tienes que administrar a esos 1.000 trabajadores, ¿no? Los tienes que gestionar. ¿Con quién lo hago? Con una concejal de personal que tengo, que es una máquina de recursos humanos, ¿no? Bueno, pero al final decidir encontrar esa gestión es muy compleja, ¿no? Probablemente estamos hoy haciendo una entrevista que hay mucha gente que en el podcast lo va a ver y dirá, pues a mí me apetece ser político, ¿no? Pero cuando llevas una semana aquí, a lo mejor dices, no, no, No es lo mío, claro. no es lo mío, o no me gusta, o no me siento realmente con lo que percibí, ¿no? Es decir, esto no es un camino de rosas para nada, ¿no? Y hay momentos tan preciosos como esta entrevista, y hay momentos tan duros para trabajar que muchas cosas salgan, ¿no? Le voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender. Cuando empecé de concejal de cultura tan joven, este edificio era un solar en ruinas, es decir, se había tirado el antiguo teatro que existía, porque además estaba en muy mal estado, y yo participé en ese proceso de construcción. De hecho, fue mi gran, digamos, intervención de mi parte política, que no conocía mucho la cultura, te hablo del año 2003 en concreto, con arquitectos con los cuales pues empiezas a tener encuentros complicados, ¿no? Yo me acuerdo de que este edificio maravilloso es de dos arquitectos, de Alejandro Zaera Polo y de Antonio Marquería. Alejandro Zaera es un arquitecto muy conocido nacional. De hecho, bueno, entre sus grandes proyectos ha hecho la estación de Yokohama, que es edificios muy singulares, ¿no? Esta estructura que vemos en el soporte, no sé si las cámaras lo podrán luego mostrar, no tiene ningún pilar, está totalmente suspendido y es como una antigua pila de lavar, ¿vale?
que está volcada y entonces el peso de uno de los extremos es el que sustenta el patio de butacas volado, ¿no? Bueno, eso requería una complejidad tan grande como que la estructura de hacer todo este elemento y el CD y demás está todo pretensado, ¿no? Con lo cual, abrir una simple ventanita en uno de los laterales lo que hace es perder lo que es el equilibrio que te da esta obra, ¿no? Pues allá llegó un concejal con 28 29 años y le dijo a aquel arquitecto, oiga, está muy bien, pero no puede haber una puerta de 2x2, ¿no? Porque ¿cómo van a entrar los camiones a descargar los grandes formatos de musicales, ¿no? Y el arquitecto en aquel momento me dijo, mira, la verdad que nadie me lo ha planteado, pero yo entiendo que en la puerta de 2x2 entran como en el resto de teatros del mundo, ¿no? Claro, pues aquellas cosas te permiten no solo interactuar, sino aprender, ¿no? De todos esos elementos, ¿no? Y el éxito de, por ejemplo, este teatro es que esa puerta tiene 5x4, porque los trailers entran directamente y se puede descargar en el formato, ¿no? O tiene algunas otras cosas que conseguimos gracias a qué. Me acuerdo que en aquel momento con el programador, que actualmente existe, que es Manuel Esteban Moreno, pues viajábamos mucho a Madrid, ¿no? Y vimos muchos teatros, vimos muchos musicales. Tú ahora ves cualquier representación en YouTube. Sí. O te hacen una presentación perfectamente en una videoconferencia. Te hablo del año 2000, te tenías que ir a ver el espectáculo, ¿no? Y entonces tú ibas, lo veías en el patio de butacas y veías todo el formato interior, ¿no? Al final, eso también es un aprendizaje para dedicarte en esto. Es complejo porque al final todo eso lo tienes que hacer, ¿no? ¿Cómo sale eso? Pues sale de las horas que tú no gestionas en la parte pública. Es decir, son de las horas que no estás en ese concierto de la banda de música, o visitando el conservatorio con los alumnos, o estando en la escuela de fotografía o en la escuela de danza. Sale de ese tiempo administrativo que tienes que dedicarle extra, que al final una jornada, pues a veces son de 17 horas, ¿no? Es decir, es muy complejo, ¿no? Por eso, de camino de rosa nada, y lógicamente bastante complejo. Claro, sí, centrándonos en las horas que haces. Si abrimos las puertas del ayuntamiento, ¿cómo es un día normal en tu agenda? O sea, por ejemplo, digamos, soy político, a las 9 me levanto, voy al gimnasio. No sé si has visto en redes sociales, se ha vuelto muy famoso de que, pues, o empresarios o trabajadores, mire, a las 9 esta es mi rutina, esto es lo que hago, leo, voy al gimnasio. ¿Cómo es tu rutina diaria? Bueno, mira, por ejemplo, en mis redes sociales pueden encontrar lo que es una rutina de un día de las Cortes Valencianas, ¿no? Y me acuerdo que hicimos con mi equipo de comunicación un día completo, que nos fuimos a... Yo normalmente cuando voy a las Cortes Valencianas, los plenos suelen empezar a eso de las 10 de la mañana, pero tenemos reuniones previas a las 9, es decir, para poder llegar a esa hora, me tengo que colocar en carretera para subir a Valencia sobre las 6 de la mañana, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo ayer me levanté a las 5 menos cuarto. No conduzco yo. Hay veces que cuando tengo conocimiento de que van concejales a tener alguna reunión y me coincide con jornada de las Cortes, pues hay veces que, como tengo que ir a esas reuniones, pues hay veces que me puedo aprovechar de que efectivamente el concejal que está, pues está trabajando en Valencia, a lo mejor, pues alguna me puedo incorporar, ¿no? Pero la mayoría de veces, por ejemplo, esta semana estuve el martes, estuve ayer y conduzco yo, ¿no? Además me suele encantar conducir. Lo digo más que nada porque generalmente tenemos esa visión de políticos, pues, acompañados de policías, de chóferes, tal. No es tu caso. No, yo por suerte no, ¿eh? Pero hay otros compañeros que desgraciadamente por motivos de seguridad no es que lo haya decidido él, es decir, el rango del cargo te lo obliga sobre todo por seguridad nacional, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, los presidentes autonómicos todo llevan seguridad, ¿no? El presidente nacional tiene que llevar, ¿no? Incluso los ministros, ¿no? Pero bueno, esos son del rango, es decir, un alcalde, yo no conozco un alcalde que lleve o que tenga que llevar esos rangos, ¿no? Y bueno, en este caso eso te altera muchísimo tu vida personal y profesional, ¿no? Pero como te decía, pues yo me puse en carretera a las 6 y a las 9 teníamos una reunión previa y bueno, pues en este caso participas de todo lo que va ocurriendo en las Cortes, ¿no? Es decir, paramos a las 3:15, nos dieron una hora para comer y a las 4:15 pues incorporamos y continuamos el pleno. Yo el pleno lo acabé anoche a las 11 menos algo. Ahí que acabas toda una jornada de estar, pues bueno, en los debates propios. Ayer se aprobaron muchas incorporaciones en el debate que al final se traduce en decisiones de ámbito de vivienda, de juventud, de infraestructuras, de agua, bueno, de todas las ramas, ¿no? Pues con el cansancio del día, pues te montas en el coche. Siempre tu compañero es la música, ¿no? Y es la que te hace mantenerte, pues que no estés cansado, ¿no? Más grande y luego. Yo, por ejemplo, anoche compartí la mitad del viaje con mi mujer, ¿no?
¿Por qué? Porque estaba preocupada, sabía que estaba cansado y a eso de la mitad del viaje pues me llamó y fuimos hablando todo el viaje. Es como si la llevara al lado, pero no la llevaba al lado, ¿no? Era una conversación de móvil, ¿no? Pero los dos estábamos tranquilos de que yo no me quedaba durmiendo y ella, lógicamente, no estaba preocupada, ¿no? Esa es una jornada de Cortes Valencianas. La del ayuntamiento, pues esta mañana, por ejemplo, a las 8 hemos tenido junta de gobierno. Yo siempre hay una parte que a mí me encanta explicar porque esto no lo saben los ciudadanos, ¿no? Yo suelo levantarme normalmente a las 6 de la mañana. Soy una persona que, sí, es un automatismo que tengo, ¿no? ¿Y de qué hago de 6 a 7? Porque mi jornada en el ayuntamiento ya ha empezado a las 8. Normalmente suele empezar más bien a las 9, la jornada pública. Yo normalmente de 6 a 7 lo que hago es ver prensa, ver que... Sí, sí, me encanta leer lo que los medios lógicamente trasladan. Veo específicamente un poco pues sobre las 7 ya cuando el equipo de comunicación me envía las publicaciones de los medios. Sí, aunque normalmente sí. Es decir, cuando yo llego y me mandan ya, por ejemplo, el dossier completado, que ya es la noticia completa con detalle, pues ya he visto a lo mejor el teletipo, he visto en la página de la información o la página de otros medios, pues a lo mejor he visto los titulares previos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego cuando ya llega también el dossier de las Cortes Valencianas, pues veo toda la información. Esa parte siempre la hago compartiendo con otra que es uno de mis grandes secretos. Es decir, yo mis redes sociales intento gestionarlas en su totalidad. Y cuando digo, sí, cuando digo intento gestionarlas es mucho de lo que publico, los vídeos, mucho del trabajo gráfico. Tengo un equipo maravilloso que lógicamente me apoya en ese ámbito, ¿no? Y me hacen los montajes, me lo hacen todo, ¿no? Pero el ciudadano de Torrevieja sabe que está interactuando con Eduardo Dolón, ¿no? Y cuando me ponen una opinión, aunque sea negativa, yo intento interactuar para ver cómo puedo mejorar para hacerlo, ¿no? Y al día, pues tengo del orden de cientos de mensajes privados con los cuales los vecinos me trasladan, pues lo que... ¿No te estresa usar redes sociales constantemente? No, creo que de hecho es una gran ventaja, ¿no? Porque hay muchísima gente que ya no tiene por qué venir a la alcaldía a buscar al alcalde, pedirle una cita. ¿Por qué? Porque me lo traslada por allí y yo, si le puedo ayudar por ahí, o le derivo a un concejal, o le digo, no, tenemos que vernos porque al final necesitamos documentación, ¿no? Hay una gran parte de que intento mucho programar en esa jornada de 6 a 8, porque de 7 a 8 empieza mi otra parte, ¿no? Es decir, a través de los programas que tenemos de apoyo, pues hay muchas cosas que yo voy dejando programadas, voy viendo y luego, es decir, la gran mayoría lo coloco en la mañana y tengo un programa, el business y demás, que lo que va haciendo es gestionando y va metiendo muchas de esas cosas, ¿no? Y las que son más de comentario, pues con mi equipo también intento, oye, mira, vamos a intentar contactar con esta persona, le he pedido, tengo el teléfono, por favor, llamarle, es decir, toda esa parte secundaria ya viene mi equipo y me ayuda, ¿no? Pero algo muy importante que yo creo que no he perdido. Al final, cuando tienes tanta responsabilidad, tienes que empezar a elegir porque no tienes tanto tiempo, ¿no? Pero esta parte yo creo que es la que más aconsejaría a todo el mundo de que no perdamos, ¿no? Porque es muy importante que el ciudadano sepa que está hablando con Eduardo y que para mí mi problema se lo estoy trasladando a Eduardo, no a una persona que se lo va a trasladar a Eduardo o no, ¿no? Esa parte de redes sociales, por ejemplo, yo la gestiono en la primera parte, ¿no? Luego empieza mi jornada, pues he tenido junta de gobierno, hemos acabado la junta de gobierno sobre las 9. He estado en 2 reuniones técnicas, luego he estado con una concejal con otra reunión, he tenido otra reunión con una empresa que es la adjudicataria, como te decía, de la obra de la plaza. Ahora os estoy atendiendo a vosotros. Me queda hacer, si todo va bien, una junta de gobierno más que tenemos que hacer extraordinaria. Tengo 2 reuniones más y espero acabar la jornada porque estamos celebrando el patrón de los policías locales la próxima semana y hoy tienen una actividad familiar en el cuartel de la policía. Y me he comprometido que pasaré a última hora de la mañana, ¿no? Espero después de comer, que seguramente será sobre las 3 y algo, poder acercarme a hacer algo de deporte rápido, que normalmente sí es un gimnasio de la ciudad de Torrevieja, no personal. Y antes iba a espera, antes iba a instalaciones deportivas, pero me ocurrió un tiempo que estuve en la oposición que me controlaban a los horarios a los que iba y demás y me cuestionaban si pagaba el gimnasio. Aquello fue tan maravilloso porque salí en prensa y todo, ¿no? Y salí en prensa cuando entregamos los recibos que estábamos pagando, lo que pagan todos los ciudadanos, ¿no? Por aquello de que decían de que como eres, pues seguramente no pagas, ¿no? Bueno, pues si alguien me conoce a mí sabe que pago más que ninguno, porque para dar ejemplo, porque si uno no da ejemplo, los demás seguramente no te pueden seguir, ¿no? Y luego, pues bueno, vaya a ese gimnasio que te hablo, que normalmente suelo hacer muy poco cardio y lo compagino con cuando puedo,
que es muy pocas veces, salir en bicicleta antes hacía montaña, pero hago carretera, ¿no? Que ese es el que me da un poco más de cardio, ¿no? Y de vez en cuando, pues, a lo mejor si sale alguna cosita, pues como jugar a balonmano, que es mi deporte. Hago un pique más leve. Sí, siempre hacemos algunas cositas entre amigos, ¿no? ¿Trabajar los domingos también? Sí, aquí trabajo todos los días, ¿no? De hecho, esta tarde, cuando termine de hacer deporte, pues empezará mi agenda de tarde, ¿no? Que tengo 2 eventos, esa cena que te decía. Mañana, por ejemplo, pues espero levantarme no muy tarde, preparar un poco toda la parte de publicaciones de este fin de semana, y a eso de las 9, pues se le prometí a mi mujer que seré papá y seré pues una parte de la familia, ¿no? Iremos a comprar al supermercado y cuando termine eso de las 12, pues tengo una oportunidad maravillosa porque voy a casar a una pareja de la ciudad de Torrevieja, pues muy querida y además personalmente para mí muy apreciada, ¿no? Y esa parte también es importante. Es decir, también hacemos enlaces matrimoniales, ¿no? Cuando termine eso, pues continuaré con esa parte de las fiestas que te decía. Luego por la tarde tengo la ofrenda floral, en este caso a la patrona de la Virgen del Rosario. Y cuando termine, además, que hay una misa, no me puedo quedar en la misa porque me vendré aquí al teatro porque empiezan los encuentros corales, ¿no? Es la clausura de canto coral, ¿no? Unos encuentros muy importantes que se hace en la ciudad de Torrevieja, ¿no? Eso, por ejemplo, será mi sábado, ¿no? El domingo por la mañana me levantaré, tengo fútbol sala, tengo algún deporte más que iré a visitar algunos partidos. ¿Para Luego, jugar o no, para ver? no, en este caso voy como público, ¿no? Además, a una instalación que hemos inaugurado recientemente. Y luego estaré formando parte del concurso de paellas de estas fiestas de la Meta, ¿no? Como jurado. Terminaremos, a la hora que terminemos, hay veces que suelo comer en el entorno del concurso, o por ejemplo el domingo mi intención es intentar llegar aunque sea a las 3:30 o 4 a casa, porque es el único día de la semana en el que puedo comer con mi madre. Recientemente falleció mi padre e intento al menos un día a la semana poder con ella tener 1 horita o 2 horitas, ¿no? Porque luego por la tarde es verdad que ya el domingo tengo un poco más de disponibilidad para estar con el peque. Intentaré jugar un poco a la Nintendo e intentar hacer algo del peque, pero luego a media tarde también tengo una actividad, ¿no? Pero eso puede ser una jornada, como puedes ver o observar, entre semana y lo que es el fin de semana. Vamos a pasar un poco a preguntas rápidas, a preguntas más suaves. Bueno, no más suaves, pero más rapiditas, que con más energía, ¿no? Y más como Eduardo, no como alcalde. ¿Twitter o LinkedIn? Yo soy más de Twitter, ¿no? De hecho, LinkedIn lo he descubierto después, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. De hecho, me encanta, fíjate que las nuevas generaciones Twitter no lo utilizáis para nada, ¿no? Yo personalmente no, pero tengo entendido, hay gente que sí. Yo personalmente, por ejemplo, uso LinkedIn para temas de trabajo y contactos, networking. Es esa parte más de trabajo, el LinkedIn el número 1, ¿no? De Twitter no. Pero para mí Twitter es la fuente de información primitiva, porque es la que más me ha interactuado con todo el mundo, ¿no? Es cierto que luego ya, vamos, ¿Prefieres madrugones o trasnochar en reuniones? ambas cosas, ¿no? Es decir, soy de madrugar mucho, es cierto, pero bueno, también en este caso hay otra de mis peculiaridades, es que, bueno, en la época de estudiante universitario y la carrera, entre otras de mis cualidades era DJ por la noche, ¿no? Y bueno, me ayudó bueno, a costearme la carrera y a tener ese dinerillo cuando somos jóvenes, ¿no? Y Tres música, ¿sabes? trasnochaba. Bueno, sabía de música de los años 2000, ¿no? Ahora la música ha cambiado muchísimo, ¿no? Y cada vez me cuesta más integrarme a los nuevos géneros que salen, ¿no? Pero sí, 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 es otra de las partes que ¿Algo el DJ o? tengo en casa. Bueno, mi cuñado es el DJ profesional, tiene un equipo impresionante y de vez en cuando me pongo con mi peque, con Edu, que tiene 5 años y que yo creo que va a ser, vamos, que está cogiendo lo mejor del tío, lógicamente, y esa parte del padre, pero sí, sí, bueno, esa es otra singularidad. ¿Qué prefieres? ¿Resolver un problema más vecinal o negociar con la Comunidad Valenciana o con Madrid? ¿Por qué lo digo? Hay gente, pues depende de cada persona, ¿no? Gente que prefiere pues negociar con políticos, que se les suele ser más fácil, y otras personas que son más cercanas al pueblo. He visto presidentes de otros países que a lo mejor pues se pasan en bici por un barrio, va preguntando a la gente. A mí siempre me ha gustado más la parte de ciudad, ¿no? Porque interactúas mucho, ¿no? Pero también te tengo que reconocer que la otra parte es necesaria, ¿no? Porque a veces para resolver, pues uno de los complejos más grandes que tenemos es el desdoblamiento de la Nacional 332, ¿no? Es una vía que tiene 60.000 coches al día, ¿no? Todos los torrevejenses pasamos por allí, ¿no? Y sufrimos retrasos de 15, 20 minutos, ¿no? Hay mucho atasco, ¿no?
pues tengo que estar con el ciudadano escuchando ese problema y para mí me encanta, pero tengo que negociar con el ministro, con el secretario de Estado, con el director general de carreteras. ¿Para qué? Para que lo antes posible pues tomen una decisión política para que esa carretera se construya, ¿no? Ambas cosas son necesarias, ¿no? Aunque la cercanía es la que, Creo que es lo más si tendría que importante. elegir de las dos, Claro. la primera. ¿Qué papel han jugado en tu carrera tu familia y amigos? O sea, han sido de esos, te doy otro ejemplo para que te entiendas. Muchas veces, en muchos casos de éxito, las personas, empresarios, no sé, digamos Mark Zuckerberg, Steve Jobs, a lo mejor no tenían ese total apoyo de sus familiares o amigos de, es mejor hacer esto que ser empresario, es mejor trabajar, tener un trabajo que ser alcalde. ¿Qué papel han tenido ellos? Total. De hecho, yo no tomo una decisión y cuando digo yo no tomo una decisión, es algo que mi familia es fundamental, ¿no? De hecho, mi mujer es el 50% absolutamente de la decisión, ¿no? Por eso te decía antes, en alguna parte de la entrevista, que cada vez que llego al final de 4 años de mandato, en todo momento eh, esa decisión la comparto con la familia, ¿no? Y es una decisión que decimos, seguimos, continuamos, nos motivamos. ¿Por qué? Porque esa dedicación plena a esta decisión de atender al ciudadano necesariamente sale con tiempo que muchos de nosotros le podemos dedicar a la familia, ¿no? O al tiempo libre, ¿no? Entonces, ellos tienen que formar parte de esa decisión, con lo cual, lo primero la familia y también los amigos. Hay muchísimos amigos de los que tengo que han formado parte de muchas de las decisiones que en política he tomado, ¿no? E incluso en la configuración de los propios equipos, ¿no? Para mí soy una persona que me suele apoyar muchísimo en esos entornos más cercanos, con lo cual el 100%. Sí, es fundamental. Absolutamente. Hablando de familia y amigos, ¿cómo te organizas para equilibrar vida social y vida? Porque si me has dicho que te levantas a las 6 y te trasnochas, pues ahí no veo mucho tiempo para socializar y pues tomarse un café con tu esposa o con los amigos. Bueno, es muy complicado, ¿no? Por no decir imposible. ¿Por qué? Porque no hay parámetros que te marquen un poco qué va a ser tu día a día, ¿no? Hay una gran parte de improvisación, ¿no? Por suerte tenemos mucha planificación, ¿no? Yo, por ejemplo, sé lo que este fin de semana voy a hacer, ¿no? Y mi mujer, pues anoche se lo conté en esa conversación en el coche, ¿no? Claro, cantidad no hay calidad, ¿no? Por eso te decía que si puedo sacar esta tarde 20 minutitos, media hora para poder, o el domingo en la tarde, estar jugando con mi hijo o ponernos a jugar al balón o llevarlo al parque, a veces lo intento, ¿no? O tener una pequeña conversación, pues por ejemplo, el fin de semana yo intento, si puedo, desayunar con ellos, porque es el único momento de la semana en el que coincidimos, ¿no? Muy pocas veces he podido llevarlos al cole. Es algo que siempre y cuando me lo posibilite la agenda municipal también lo intento hacer o recogerlo. Y luego también pues intentar hacer de vez en cuando pues algunos parones, como yo le llamo, ¿no? Es decir, pues a lo mejor si la agenda me permite, esta noche no es el caso, pero poder cenar en casa, pues intentamos organizar una cena en casa, ¿no? Y la cena en casa al final no es una gran fiesta, es con mis 2 hijos y mi mujer, ¿no? O a veces, como te decía, comiendo con mi madre el domingo en la mañana, ¿no? Esa es la parte más complicada, ¿no? Lo que sí que intento tener muy parametrizado y Lo más que puedes. sí, es la agenda institucional, la parte administrativa y técnica, y luego intentar en todo eso encajar la parte de equilibrio emocional, ¿no? El entreno o hacer algo de deporte, ¿no? Esa es la parte que más intento parametrizar. El resto, bueno, yo creo que este trabajo es muy estresante, ¿no? Y yo probablemente, pues, entre mis pocas cualidades que tengo es encontrar ese equilibrio, ¿no? Que a veces es muy complicado, ¿no? Y hay veces que mi equipo sabe cómo viene el jefe hoy o cómo no viene, ¿no? Pero intento ¿Ha encontrar habido ese equilibrio. alguna vez que te has enfadado muchísimo? O Bueno, eso hay muchas veces. Sí, 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 sí. Cuando uno no, sea, el Eduardo de ahora no es nada comparado con el... no, no es mucho más diferente, ¿no? Yo soy una persona muy exigente, por lo que te decía. Al final intento ser ejemplar y mi ejemplaridad es lo que también a mis compañeros les exijo, ¿no? Es decir, yo no te voy a pedir que hagas más horas que pueda dedicar yo porque entiendo que a lo mejor no hace falta, ¿no? Pero que las que dediquemos lo hagamos a gusto y que haya una interacción en la cual pues haya un reconocimiento por parte del jefe, pero también haya un apoyo, ¿no? Y que te pueda ayudar a llevarlo a efecto, ¿no? Hay veces que las cosas se consiguen rápido y otras veces que cuestan más, ¿no? Y hay veces que puedes tener una reunión como la que te acabo de decir de ese comienzo de obra,
y probablemente viene la empresa y te dice que la obra no la termina en 15 días como se había. Bueno, pues esas reuniones son más tensas, ¿no? Y luego hay reuniones que administrativamente y jurídicamente suelen ser complejas y hay otras que son suaves, ¿no? Bueno, hay veces que me tengo que poner en una situación, pues a lo mejor más estricta, más serio, más contundente, y otras que a lo mejor, pues la gran mayoría suele ser el que de Eduardo que quizás se pueda mostrar en esta entrevista. Bueno, eso no me lo esperaba, sinceramente. Digo, pensé que siempre serías ese chico calmado, tal, pero no, mira, es una faceta que no sabía de ti. Pero bueno, Estaba viendo a María, que de equipo comunicación, la cara que estaba poniendo, diciendo, me sufres mucho, pero no, lo suficiente. pero es suficiente. Mayo, por ejemplo, lleva mal lugar, Vale, vale. porque trabaja hasta muy tarde. Entonces, a veces, pues como juega, Está constantemente detrás tuya. claro, ¿no? O delante, o entre medias, o al lado. Bueno, hay tantas cosas, pues por ejemplo, esta mañana le he pasado 4 conversaciones con un ciudadano y digo, por favor, habla con el concejal, mira a ver que me la resuelve, cuando te diga cómo lo vamos a arreglar, a ver qué le podemos contestar. Es decir, pero aparte de hacer eso, está aquí conmigo, ¿no? Y está, pues a lo mejor, sí, a lo mejor ahora está grabando en cualquier momento que luego pues, puede formar parte de una publicación que hacemos en redes. Bueno, aquí nunca sabemos qué hacer, qué empezamos a hacer, nunca sabemos lo que terminaremos de hacer, ¿no? Un jaleo, se puede decir. Yo espero que cuando terminen de ver esta entrevista haya mucha gente que se quiera dedicar a la política. O no, quién sabe. Yo espero que sí, ¿no? Sí, a ver, yo creo que allanando el camino a los estudiantes, creo que se va a poder ver mejor quién realmente está dispuesto y quién realmente no. Yo sí que te tengo que dar otro consejo, y es decir, en política necesitamos de grandes profesionales. ¿Hay escasez de gente? Sí, hay mucha gente que quiere dedicarse a la política, ¿no? Pero te ponía el ejemplo, es decir, mi concejala de deportes ha sido olímpica. Vale, No sé qué mejor tener que eso. sí, pero a lo mejor pues es haber sido un gran deportista, pero no estar formado en gestionar el deporte, ¿no? Ella es gestora deportiva, es decir, al final encontrar un perfil que con esos perfiles, o mi concejal de cultura, pues está en algunas de esas imágenes, ¿no? Tiene una voz privilegiada, una persona que conoce mucho la cultura, es decir, así tengo cada uno de ellos. Mi concejal de educación es un director de un colegio de la ciudad de Torrevieja, ¿no? Y es uno de los directores, ha sido premiado y reconocido por un sistema educativo único, ¿no? Es decir, pero que esas personas dejen su parte privada para dedicarse a la pública es muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque te expones a una crítica fácil y te expones a un sueldo que en ningún caso suele ser más del que tienes en el ámbito privado, ¿no? Entonces, que esa gente, esas personas den este paso, pues cuesta mucho, ¿no? Y espero que de esta entrevista encontremos mucha gente que tenga vocación de servicio, que diga, yo tengo que dedicarme a aportar ello. ¿Por qué? Porque al final lo hacemos para mejorar nuestra ciudad, ¿no? En la que pues soñamos de que cada día pues mejore poco a poco, ¿no? ¿Qué error cometiste como alcalde? Que digas, o que digas que, vale, la he cagado bien grande, tengo que arreglarlo. Cometo muchísimos. Es decir, quien no toma decisiones no comete ninguno, ¿no? Yo tomo decisiones todos los días, cientos, ¿no? El, Que digas. el que más cometo es, soy una persona de comprometer plazos continuamente, ¿no? Y desgraciadamente en la administración pública y en la obra pública no todos se cumplen los plazos, ¿no? Algunos cumplo, ¿no? Pero hay otros que me demoro, se retrasa. De hecho, ahí es cuando más me cabra y más me enfado, ¿no? Porque cuando le digo al equipo o a los técnicos darme una fecha, por favor, que la cumplamos, ¿no? Ahí me enfado muchísimo, ¿no? Con lo cual ahí cometo muchos errores, ¿no? En que desgraciadamente no siempre se cumple ellos, ¿no? Pero hay veces también que hemos tomado decisiones que han sido erróneas, ¿no? Y que el ciudadano, por suerte, es algo que también intento que me ayude, ¿no? Que me pare en algún momento y me diga, Eduardo, esto no está bien, o entiendo que no ha sido correcto, ¿no? De esos también hay muchos, ¿no? Que te ayudan mucho a mejorar. Por eso no habría un gran. Hay muchos. Yendo hablando de Eduardo, el alcalde. Soy un joven estudiante, a lo mejor me quiero dedicar a la política, a lo mejor no, más que nada. Lo digo porque, como tú, como persona, a un estudiante que llega o a Torrevieja o a Alicante, sin contacto, sin conocer a nadie, digamos que ha vivido toda su vida en Valencia, Castellón, y se muda aquí pues porque, mira, ha encontrado un trabajo sobre cierto banco o incluso en la concejalía. ¿Cómo puede empezar a crear relaciones valiosas, una buena vida? Bueno, yo creo que lo primero es en el ámbito profesional en el que te muevas, pues hacer contactos, ¿no? Y conocer gente que te pueda ayudar en ese sentido, ¿no?
Luego, yo creo que las instituciones tenemos también de ese ámbito mucha parte de asesoramiento y de ayuda, ¿no? Es decir, si, pues, por ejemplo, estamos hablando toda la entrevista del ámbito público, ¿no? Pero bueno, quiero emprender y quiero, pues, colocar un negocio de este ámbito, ¿no? Pues bueno, pues tenemos, pues, por ejemplo, a través de la Agencia de Desarrollo Local, tenemos asesoramiento. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto que tengo una ilusión tremenda, que al final bueno, es como un acelerador de empresas, es un coworking, es emprender al final. Sí, estamos ahora mismo, vamos a adjudicar la rehabilitación de un edificio que era el antiguo parvulario de las monjas y que lo vamos a destinar para este uso joven, ¿no? Y lo que queremos es que este joven que llegue, has terminado de estudiar, has hecho un trabajo fin de grado o de máster, y a mí me encanta porque de hecho un trabajo de fin de máster que hice en mi máster, pues mucho de ese trabajo lo he aplicado en muchas de las cosas que es la gestión pública, ¿no? Pues me encantaría que me hubiesen dado esa oportunidad, ¿no? Y la intención es que este edificio público pues pueda ayudaros a los jóvenes a qué, a instalarte, a que esa idea de negocio se realice y se amplíe, y cuando, bueno, seas capaz de poder independizarte, pues ayudarte con ayudas públicas para que al final pues busques un local o una zona comercial o una zona empresarial donde ubicarte y ya volar por sí solo, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, esa parte de la institución municipal creo que es muy importante, ¿no? Y sobre todo las reelecciones, ¿no? Y yo creo que donde te quieras mover, pues se te que conocer, y un núcleo de amistad también yo creo que ayudaría muchísimo a que te ayude, ¿no? No es nuestra novedad que los precios de la vivienda están subiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Desde tu experiencia, ¿qué puede hacer un joven para afrontar esta realidad? O sea, Bueno, lo más importante es ver, bueno, ese joven cuando llega a Torrevieja, ver en qué condiciones llega, ¿no? Es decir, puede ser un buen empresario que empieza a tener una idea de negocio y lógicamente le dé una independencia económica, con lo cual la parte económica es fundamental, ¿no? Tenemos que conocer ese joven en qué nivel se mueve, ¿no? Por suerte en esta ciudad, ahora mismo estamos trabajando con la Generalitat Valenciana, con Carlos Marzón de presidente, un plan que se llama Vive, ¿no? Y es la construcción de vivienda de protección oficial, ¿no? Ese plan va a construir en esta ciudad 810 viviendas, para el 40% reservadas para jóvenes, con lo cual los jóvenes van a tener una oportunidad de adquirir una vivienda al 50% de lo que está en el mercado, ¿no? Que es una gran ventaja, ¿no? Y luego la otra dificultad es decir, bueno, cuando ya sé que la vivienda vale 100.000 o 200.000, bueno, yo no tengo ese dinero, ¿no? claro. Con lo cual estoy empezando a trabajar, soy milurista o quizás tengo un poco más, pues el banco seguramente me da un 70% de la financiación, ¿no? En este caso la Generalitat Valenciana, a través de ese plan, está dando ese resto de financiación, con lo cual tengo una gran ventaja en la Comunidad Valenciana ahora mismo los jóvenes para instalarme, porque hay muchas posibilidades de este plan, ¿no? Este plan es mucho más extenso, tiene 10.000 viviendas en toda la comunidad, ¿no? Torrevieja se van a construir, como os decía, 810 viviendas, ¿no? Por lo tanto, si no tengo esa independencia económica de lo que empiezo a dedicarme, me ayuda, pues tengo que acudir a la administración pública para que me pueda ayudar, ¿no? Yo estoy muy contento y satisfecho de que tengamos esta oferta, porque en la última década Torrevieja no ha tenido esa oportunidad, ¿no? Entonces nuestros jóvenes han tenido muchas dificultades para poder acercarse a un camino que al final ese paso cuando lo das es el de la verdadera independencia, ¿no? En la que tú quieres formar una familia y quieres tener un proyecto de vida y quieres hacer tantas cosas que si no te ayudan, pues no te puedes comer el mundo, desgraciadamente, ¿no? Y la mayoría de los jóvenes, ¿dónde os estáis comiendo el mundo? Pues en casa de los papás. Y eso es otro de los grandes problemas que tiene la sociedad española en este momento, ¿no? Es decir, yo creo que hay que hacer grandes cambios. Esto ya depende de más ámbitos, y me refiero a una ley nacional en la cual, pues efectivamente, todo lo que tiene que ver con la vivienda, etcétera, etcétera, pues tenga unos parámetros que ahora mismo no los tiene, y que lo que ha provocado y sigue provocando es que cada vez sigan los precios subiendo, ¿no? Y no hay un control en este ámbito, ¿no? Y eso hace que efectivamente tengáis muchos más problemas vosotros, y yo no no tan jóvenes, es decir, hay alguien que quiere, efectivamente, así es. Que por cierto, hablando de viviendas, próximamente entrevistaremos a una economista de la Universidad de Alicante, licenciada en economía, doctorada y catedrática también en economía, así que no os lo perdáis. Y como última pregunta, ya para terminar, am, hablando de España, España a nivel nacional. En nuestro podcast siempre intentamos decir que en España se puede pues salir adelante. Es verdad que pues viéndonos desde la perspectiva europea, pues es verdad que estamos un camino más abajo, por decir la forma, ¿no? Pero si te viene ese estudiante que es pesimista sobre España, por ejemplo, yo he entrevistado a muchos estudiantes y todos dicen, me voy a otro lugar porque en España no se puede, los salarios están bajos.
¿Qué le dirías para animarle? Quedarás ilustrar aquí. Pues le diría que España es un gran país. No es que solo es un gran país, es que nos eligen millones de turistas al año, ¿no? Y cuando nos eligen millones de turistas es porque algo bueno tenemos, ¿no? Es decir, yo creo que el problema es que hay veces no tenemos las suficientes oportunidades muy enfocadas a mi capacidad, ¿no? Yo conozco buenos amigos que son enfermeros y, o son médicos y han tenido la oportunidad de encontrar una buena oferta profesional en España, ¿no? Pero hay otros que están, pues, por ejemplo, en Alemania trabajando, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque han encontrado compensaciones salariales a tener que marcharme a otro país, integrarme en otra cultura y acceder a, pues, a la vivienda, independizarme, etcétera, etcétera, ¿no? A veces la vida, pero yo puedo garantizar que España no solo es un gran país, sino que la mayoría de la gente que nos elige es porque somos capaces de poder desarrollar nuestro proyecto de vida, ¿no? Así que lo primero que haría es, antes de tomar una decisión fuera de, intentar agotar todas las posibilidades en España porque como se vive en nuestro país, no se vive en otro país del mundo. Eso no hay ninguna duda. Y sobre todo la gran calidad de vida que tenemos, y eso es otra de las partes que yo creo que nos hace ser un país único, pues es única, ¿no? Es decir, no hay ningún país. Y dentro de ese país que se llama España y que somos todos los que conformamos, hay una pequeña ciudad en el sur llamada Torrevieja, y como dice una gran habanera, Torrevieja es un espejo donde todos nos miramos. Dice donde Cuba se mira, pero a mí me gusta acuñar donde todos nos miramos y al vernos suspiramos porque nuestro proyecto de vida, nuestra realización personal, pues la puedes llevar a efecto, ¿no? Y disfrutar de, bueno, lugares tan emblemáticos como nuestra Laguna Rosa, nuestras salinas, nuestro parque natural, nuestras playas, los ocios, la dieta, muy buena gastronomía en nuestra ciudad. Y termino con esto. Somos más de 120 nacionalidades en nuestro padrón, ¿no? Con lo cual aquí puedes comer cualquier gastronomía del mundo, ¿no? Encuentras restaurantes de todo tipo, ¿no? Es un enriquecimiento maravilloso del cual creo que esta ciudad, pues, Se puede aprovechar muy bien. sí, 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 absolutamente. Yo, desde luego, me aprovecho. ¿Tú estudias? Pues muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, pues algo que decir más. No, gracias, espero que os sirva este podcast y si alguien, Y hay mucha gente. si alguien quiere, lógicamente, pues conocer algo más de mí o interactuar conmigo a través de mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y ahora TikTok, que llevo unos pocos meses en la cual incluido, pues estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias. A vosotros.